El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarle en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, dice que se vea en nosotros que somos administradores de los misterios de Dios y que del administrador lo que se espera es que sea fiel. Y si nosotros miramos a nosotros mismos y miramos lo que los demás ven en nosotros, cuando nos miran, realmente se reconoce en nosotros a los administradores fieles de los misterios de Dios, o hemos perdido ya de tal manera la credibilidad ante los hermanos que aunque lo que estemos diciendo sea la verdad, nadie se lo cree y nadie lo admite. Porque eso puede definirnos a nosotros si no estamos representando verdaderamente la administración de unos misterios que no son nuestros, sino que son de Dios, o si por el contrario hemos dejado que vaya envejeciendo la conciencia de nuestros fieles, como los odres viejos que se revientan y no sirven para contener el vino, y cuando se les da el vino nuevo de una iglesia viva, en continua renovación, desprecian el vino que se les da y como odres quedan reventados e inútiles. Tenemos ejemplos en nuestras comunidades de tantos y tantos odres reventados. Y a veces nos encontramos con la desconfianza de algunos hermanos sacerdotes que dicen: ¿para qué insistir si nunca hacen caso? Hace ya más de 20 años que el Papa San Juan Pablo II hizo una aportación doctrinal importante a la liturgia de la Iglesia, y en los tiempos en los que podíamos tener todavía la celebración de la Eucaristía con una asistencia presencial numerosa de los fieles, por más que hemos insistido en aquello que ya dejó establecido el Papa San Juan Pablo II en el año 2000, y estamos en el 2020, siguen rechazando, tantos y tantos de nuestros fieles seguían rechazando cuando asistían presencialmente, y esperemos que cuando se pueda recuperar la celebración con una asistencia colectiva de los fieles, se reincorporen a la Iglesia, aunque sea con 20 años de retraso, los que rechazan
esa oración en la que el sacerdote invoca al Padre para que el Espíritu Santo, el mismo que formó en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María el cuerpo anatómico de Jesucristo, sea ese mismo Espíritu Santo el que transforme nuestros pobres dones de pan y de vino en el mismo cuerpo y la misma sangre del mismo Jesucristo. No, es que cuando el sacerdote extiende las manos hay que ponerse de rodillas. Se fijan más en el gesto que en las palabras. El Espíritu Santo no nos preocupa en absoluto. ¿Para qué? A mí me dijeron que había que ponerse de rodillas en el siglo pasado. Y esa incorporación de una doctrina renovada, más profunda, en lo que es el misterio de la Eucaristía, en la realidad del cuerpo y la sangre de Cristo, en el pan y en el vino que no hemos consagrado todavía, de la misma manera que fue el mismo Espíritu Santo el que formó el cuerpo de Jesucristo al hacerse hombre en las entrañas de su madre. Eso no nos preocupa. Seguimos en el odre viejo reventado y el vino nuevo de esa profundización en el misterio de lo que estamos celebrando se derrama inútil y se pierde. Comentándolo con un sacerdote ya mayor, que tiene mayor experiencia que yo en la Iglesia de Honduras, me decía: padre, es inútil insistir si no hacen caso. Y ese pesimismo de un hermano sacerdote es verdaderamente doloroso. Y cuando empezaron estas restricciones, pero todavía se podía celebrar la Eucaristía con una asistencia considerable de fieles, uno me insistía en que él tenía el derecho a recibir la comunión en la boca, que él no podía recibir la comunión en la mano. Si rechaza la autoridad del sucesor de los apóstoles, del obispo de cada una de las diócesis, y en este caso concreto, del cardenal arzobispo de Tegucigalpa, para dictar una norma en ese sentido, en el que, con el intento de evitar el contagio, se restringe o se reduce el derecho a comulgar en la boca. Si está rechazando la autoridad del sucesor de los apóstoles, más vale que no comulgue, está fuera de la Iglesia. ¿Y no se ha dado cuenta? Odre viejo, reventado. Y entonces tenemos que ver lo que hay en nosotros de odre más o menos nuevo, envejecido, medio agrietado, o roto y reventado del todo, si no estamos dispuestos a recibir este vino nuevo, constantemente renovado de lo que es la vida de la Iglesia, o si por nuestra parte como ministros no se reconoce en nosotros que seamos administradores de los misterios de Dios, sino que somos uno más que está realizando unas funciones. Hemos dado esa imagen, esa triste imagen, de que nuestro ministerio se haya convertido nada más que en una especie de liderazgo y nada más, sin ninguna referencia al misterio de Dios. Hemos llegado a que se rajen y se revienten los odres de nuestros fieles de tal manera que no vean en nosotros nada más, porque la palabra de Dios se sigue proclamando en la liturgia de la Iglesia, la leemos, la escuchamos, la volvemos a leer otra vez y no parece que nos afecte mucho. Seguimos igual, como viejos odres reventados. Vamos así a pedirle al Señor, hoy que estamos celebrando la Eucaristía, precisamente por esta nueva evangelización, por esta evangelización renovada de la que nos hablaba ya el Papa San Juan Pablo II, y seguimos tantas veces arrastrando la rutina de lo de siempre, porque ¿para qué vamos a cambiar? Tiene toda su actualidad
el texto de la palabra de Dios, los dos textos de la palabra de Dios que hoy nos ofrece la liturgia de la Iglesia. Que no nos quedemos solamente en la actualidad de decir, es verdad, esto hacía falta, a ver si lo hacemos, a ver si lo cumplimos, o si realmente la palabra de Dios tiene en nosotros ese dinamismo transformante y transformador que hace que, aunque sea con 20 años de retraso, nos vayamos incorporando a esa profundización en el sentido de lo que es la plegaria eucarística, que no se trata solamente de los gestos de poner las manos de una manera o de otra, sino que se trata sobre todo de estar hablando a Dios Padre en nombre de toda la comunidad de la Iglesia de Jesucristo, en esa unión que crea entre todos nosotros el Espíritu Santo, pero de la cual se van desgajando unos y otros según prefieren seguir arrastrándose por la rutina de lo de siempre. Que así sea. Dios